Ahí va. Sí, nada, cuando me mandé a hacer las cuentas con las matrices, no me queda circular como me tendría que quedar, y entonces no sé si hice algo malo que les cuento más o menos. Dale. A ver, puse primero que entraba la luz, tipo, puse el vector de la elíptica, como, uy, estaría bueno, perdón, no saqué foto, colgué con eso. Em, pero bueno, entonces ahí, o sea, elijo como que está entrando con alfa igual cero, tipo inclinada 0 grados respecto de la lámina, la elipse, y entonces ahí le pongo la matriz de la lámina de cuarto, la multiplico por esa matriz, y ahí me queda como vector 4e y abajo menos e, lineal, como eso quería, está bien, y después ahí debería rotar ese 45 y aplicarle la otra de cuarto, ¿no? Si entendí mal lo que hay que hacer. Tendrías que poner a 45 respecto de la lineal, no a 45 respecto de la primera lámina. Porque vos lo que querés, vos lo que sabés, digamos, es que de una lineal, si la lámina está a 45 de la lineal, sale circular. Sí, ok. Entonces, vos sacaste una lineal, pero aún seguís parada en los ejes de la lámina 1. Eh, ok, o sea, tendría que rotarlo ese ángulo con el que salió y Exacto, después 45. eso, ahí está. Ok, claro, pues yo roté 45 pensando que ya el vector como venía inclinado, no sé qué pensé, pero No, no, está bien, es el error estándar. Eh, la idea es que de la lineal, vos sabés que a 45 de esa lineal, pero vos seguís parada en tu sistema de referencia, sigue siendo el Y de la lámina y X de la lámina 1. No ujú. cambiaste esos, a salvo que yo te haya entendido mal. Sí, Entonces tenés sí, que calcular cuál es ese ángulo de esa lineal, que si no me equivoco era la arcotangente de un cuarto o algo así, si mi sí, memoria no me falla. exacto. Pero me da eso como un, no sé, parecido a, 14 grados. claro, y Sí. ¿qué hago con eso, con ese número no muy exacto? ¿Hago las cuentas igual? Usar el alfa en radianes que te haya dado, sí, Ok. sí. Sí, no, en general me da miedo hacer cuentas con números así, no muy redondos, entonces, pero está bien. Y yo ahora agrego una pregunta, ¿no? Entonces, vos ya ahora estás parada en los ejes de la lineal. Sí. A 45 de la lineal, ¿para qué lado vas a ir? Eh, quería que sea horario, así que de negativo. Bueno, eso hay que verlo bien. Pero sí, lo que quiero decir es, fíjense que si la lineal está acá y yo lo pongo a 45 para este lado, va a quedar girando para un lado, y si lo pongo Ujú. 45 para el otro, va a quedar girando para el otro. Así que Sí, miren perfecto. bien si suman o restan 45. Genial. Em, Está bien, ¿se eso era. hicieron, Gracias. ¿Se hicieron la tablita que hablamos la vez pasada? Sí, no sé si está bien igual, pero Bueno, intenté. si alguien quiere compartirla y que le pueda servir a todos, podemos hacer eso también. Es- o súbanla al campus. Sí, es una buena idea. Dani, ¿querés mostrarla? O no sé quién fue la que habló. Sí, sí, fui yo. Lo que sucede es que hay una parte que no me convencí mucho. Entonces, por eso no. Es un buen momento para discutir. Dame un segundo que comparto. Se ve la pantalla, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Genial. ¿Vos le Ah, diste bueno. el formato de la vez pasada, Milton, a los chicos? Les Sí, mostré, sí, se las Ah, mostré se lo compartiendo mostraste, ok, digo, pantalla. es muy parecida, digo. Sí, se las mostré compartiendo sí, pantalla y puede les que dije haya tomado una foto de pantalla. que se las iba a Pero de todas formas mandar. me senté a hacer unas cuentas, o sea, me senté a creerme lo que estaba haciendo, porque si no, no entendía el tema. Pero había una parte que creo que era lo que había, que estaba en la foto, en la principal, esta parte de acá, que la circular, en el cuadrito que ella había colocado, el cuadro que mostró Milton, decía que salía lineal a 45 ejes de la lámina, Ujú. pero que siempre salía lineal.
pero yo hice las cuentas, o sea, con la forma más genérica posible, que era la elíptica en el cuarto de onda, y me daba este sistema, donde luego hice más cuentas abajo. Dame un segundo que las consigo, porque A ver, vamos por tengo un rato. partes. Como diría, Bueno, Julia, ok. Perdón, es que me hagamos acuerdo como de la ya- duda, pero si quieren lo ven con calma. yo diría que hagamos como Jack el Destripador y vamos de a partes. Claro. El cuadrito entonces es entrada, porque hasta ya me olvidé, entrada de lámina, o sea, lo que marca es ¿Cuál es la lámina está acá y las diferentes ondas que entran. que entran, exacto. Ujú. Ok. Entonces, vos decís que si entra lineal y la haces pasar por una cuarta, para uno de cuarto, perdón, si está alineado, sigue lineal, correcto. Si está rotado en alfa, para distintos alfas. Alfa 45 sale circular, menos 45 para el otro lado, que era lo que hablábamos recién. Y si es cualquier alfa, es Para elíptico. alfas distintos a esto, ¿no? Exacto, Claro, sí, sí, sí. alineado. Cualquier otro alfa que no sea esos, tenés un elíptico alineado con los ejes X e Y. Esta parte Correcto. no sé, no certifico esta última aclaración. Si estás entrando con una lineal rotada. Sí, está bien, ¿no, Maga? Estoy pensando si sale alineado o no, sí. No, sale elíptica, pero la pregunta es si sale alineada con los Sí, ejes X e Y. Sí, sí. creo que sí, ¿no? Ahora lo chequeo igual mientras estamos hablando, por las dudas. Y después, por lo que decís, que si entra circular, tu duda es que sale lineal a 45 de los ejes de la lámina. Sí, esta era la que no me ¿Y la creí mucho. probaste? ¿Intentaste probarla? Sí, por eso me refería a que yo hice la forma genérica, o sea, yo lo que hacía para cada lámina era hacerlo con la elíptica y luego cambiar los parámetros para que sea lineal o simplemente circular. Al hacerla, o sea, por eso lo anoté acá, para acordarme la duda y usar esto sí cuando vaya a hacer las cuentas, es que si es una circular, que lo tengo acá más abajo, ah, acá, si es circular, lo que sería esta cuenta, se simplifican los E, y me queda esto acá, y luego busqué en internet cómo es que se hace división de números complejos, y me daba una fórmula que fue mala idea mía no dejarlo pegado acá, pero creo que Ok. la tendría que buscar, no me acuerdo cuál era honestamente, pero sé que yo me estaba guiando con las letras que me salían en esa fórmula que conseguí en internet. Si quieren ahorita las busco y les digo. Pero bueno, el punto es que me quedaba esta expresión cuando reemplazaba con los cosenos. Y al simplificar, porque esto se va 1, 1, y esto es menos 1, bueno, trigonometría, y me quedaba esto. Mira qué Entonces, sencillito que queda, ¿no? No queda re sencillito. sí, de Para verdad, nada. muy, muy, muy amable, o sea, de verdad me alegré mucho cuando vi esto. Pero lo que sucede es que si se supone que, bueno, lo que decía en el cuadro era en el que yo me tomé la foto de pantalla, es que Sí. salía lineal a los 45 grados de los ejes de la lámina, y a su vez luego comparo con lo que decía Maga en la clase de que si era, ¿cómo era? Que si era y era circular, así, lo fui comparando con esto, y me acuerdo que había una parte de ella que decía que si era un numerito y luego la i y otro número, o sea, un número complejo, lo más Sí. estándar posible, pero siempre tiene la parte real, podría ser lineal, porque el seno se puede anular por ejemplo, en alfa 0, o, o para cualquier otro alfa en todo caso. Yo lo que entiendo es que está quedando una elíptica rotada. Entonces, no sé. Eso fue, por eso es que me quedé como confundido. Yo me quedé un par de pasos antes, perdón, que estoy Perdón. todavía Si media quieres, dormida. busco la expresión No, de no, lo no, de... no, me quedé. Este Fi que llamás acá arriba. ¿Quién es? Dame un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la clase de...? Dios. Perdón, no sé dónde está. Ayuda. Ahí es cuando vemos con todo lo que lo bombardeamos, ¿viste? Sí, sí. Creo que es esta. Bueno, en alguna parte tiene que estar.
O si alguien, alguno de ustedes la tiene más a mano, si la puede poner la clase de Maga, la de donde ella estaba Ah, explicando. yo tengo acá la de las láminas. La de sí, esa, la de las Sí, la láminas. tengo acá. No sé si Ok. ayuda o a ver, la comparto. Ah, ¿yo Uy, qué estoy haciendo? ah, Si yo la descargué, está acá. No, ajá, bueno, dame un segundo. ahí está. Porque me había descargado la versión que estaba en la... Ay, ya no me encuentro. Disculpen, dame un segundo. Ah, porque hay una versión mejorada, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí, yo la descargué apenas esa misma clase y Sí. esto era lo único que estaba buscando. Ujú. Ese phi es lo que está llamando el Este cociente de sí la es parte. eso, Ah, exacto. ok. Claro, sí, sí. Entonces Ok. yo me estaba basando en esto para saber si era, cómo salía, si Ujú. lineal, circular, elíptica. Y sé que ya había notado después, porque en la clase me acuerdo que ya había dicho así, y había dicho que si había un numerito, y ahí, y otro Sí, sí, numerito sí. era una elíptica, pero rotada. Fuera de los ejes, correcto. Ujú. Entonces ahí me traía la duda de pues, ya lo perdí, Sí, hay ¿sabes? un tema De del esta expresión a la cálculo. que llegaba. Hay un tema del ¿Qué cosa? cálculo que, claro, en el caso que sea circular, todo indicaría que no debería depender del alfa. Por eso, no sé, revisaría un poco Claro, yo también pensé el eso, cálculo. pero, o sea, la intuición, yo lo leo y Una me circular a creo, o sea, 45 sale seguro lineal. Eso te lo puedo firmar. ¿Dónde está fallando esa cuenta? Me tengo que sentar a mirarlo. Mm, Pero que esa afirmación es correcta, estoy segura. mm, Que de una claro, circular pongo una lámina y la lineal que sale a 45. mm. Eh, 99% segura. una cosita en la cuenta que mostramos abajo, Dani, es como que está empezada, ¿no? Como que algo venía antes y... empezaba. No, digo, Ah, es decir, esto empezaba en otro lado, como una multiplicación de matrices y llegaste a esto, sí, ¿no? ahí está. Sí, Ah, no, empieza ahí abajo. Ah, escribo, bueno, no sé por qué lo puse abajo. Bueno, no, lo sí, puse con, pintaría para mí como que hay algún tema de cuentas ahí. Sí. Si no, si lo subís al campus, lo revisamos con más paciencia, a ver si se ve. Sí, así sí, mirando. yo Al lo subo. O punto no sea, se me ocurre, pero tendría que haber algo, sí, algún tema de cuentas. Que ese alfa tendría que cancelarse en algún momento, que no dependa del alfa, porque es justamente circular y si uno la rotara tendría que quedar más o menos lo mismo. Que se sí, cancele Mauro. para el caso de una circular, para el caso de la elíptica no se debería cancelar, pero algo Claro, así debería pasar. estoy de Pero acuerdo bueno, Yo me con. imaginé, o quizás que el 2 en el alfa afectase porque es 2 alfa, pero, o quizás algo de trigonometría que me falte, pero bueno, como había llegado a ese resultado después de haber hecho esas cuentas, me quedé. Inés dice lo de Pero abajo no si es no, menos. Inés dice lo de abajo no es menos lo de arriba. ¿cómo? claro, sí, No, ¿no? Sí, sí, tienes Pareciera razón, que Inés. sí. Si te fijas en tu Sí, última ecuación de abajo de todo, tenés i seno de alfa menos coseno de alfa y abajo es coseno de alfa menos i seno de alfa. tal cual. Simplifica. Claro, es lo mismo que creo en que realidad sí. al principio de la hoja aparece lo mismo también, claro. Hmm. Eso es menos Bueno, me uno. hubiese ahorrado unas buenas 2 horas si me hubiese dado cuenta de eso, así que sin comentarios. Pero bueno, quizás lo tengo que ver más. Anyways, Hay que llamar a la matemática. ¿Viste cuando uno en clase empezamos diciendo llamo al matemático amigo? Bueno, ustedes la tienen ahí. Sí, 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 matemático sí. amigo. Y ya aparece un menos además, que es, bueno, nada, que es menos, queda 45 grados, hay que ver si en qué sentido, si es más o menos 45 grados, pero sí, Exacto. es eso. Bueno, Genial. qué sencillo que era todo. Ah, creo que sigo. Ah, ok. Bien. Mauro quería hacer una Gracias. pregunta de lo que tenía ahí Daniela, no sé qué era. Ahí, lo pongo otra vez entonces. Dale, please. Sí, Mauro, te Pero escuchamos. que vaya haciendo la pregunta. Bueno, cuando puso en las láminas, bueno, es mejor que lo muestra. Cuando diferenció el desfasaje, está en el eje rápido o lento. El desfasaje no siempre está en el eje lento, lo que cambia es cuál es el eje lento, digamos, si es el X o es el Y. Sí, ¿no? No, Capaz lo lo único que puso yo, lo único que yo veo ahí
es que es un detalle, pero no es menor, es que vos podrías desfasar sobre el eje lento o desfasar para el otro lado sobre el eje rápido. Pero bueno, Entonces, por la convención que... entonces, lo único que pienso es que tal vez si uno escribe la matriz de arriba como 1, 0, 0 más menos i, la de abajo debería decir menos más i, no más menos. Es un detalle, porque si no te va a dar que gira para el lado que no quieres que gire. Ahí. Eso. Yo lo que iba a decir con respecto a eso, Luz, es qué significa desfasaje. O sea, ¿puedo desfasar si tengo una sola onda? Tengo un coseno, ¿lo puedo desfasar? Le puedo agregar un más phi, seguro, pero físicamente estoy haciendo algo con eso. No sé si me están respondiendo en el chat. Ah, bien, Santi. No, porque es relativo al desfasaje. ¿Me escuchan bajo? Me subo. Sí, se escucha bajito. Te imaginé subiéndote ¿Ahora? a un banquito. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Ahí se escucha fuerte y claro. Bien, quizás. Es que es muy poco, tiene poca sensibilidad, como que lo soy muy poquito y ya. Como todo o nada. Sí, me lo bajé, me acuerdo, por Está muy bien. el ruido de pava. Sí, me decían siempre. Está muy bien ahora, ¿eh? Bueno. Cuando yo estudiaba ingeniería de sonido, me acuerdo de tener una discusión con un amigo. Estábamos teníamos una materia que era en el estudio de grabación, y había un botoncito que desfasaba 180 grados el sonido que venga por ese lugar. Y él me discutía si se escuchaba distinto o no. O sea, servía por si se cancelaba con el sonido que venga por otro canal, ¿no? Uno tiene varios canales y sirve ese botón de invertir 180 grados por si hay algún problema con lo que viene por otro canal. Pero él me discutía, no, pero quizás se escucha mejor, probalo. Tocalo y probemos a ver si se escucha mejor. Bueno, dale, pero no cambia nada. Son esas cosas que uno va pensando en la teoría y en la práctica tienen su aplicación, digamos. O sea, uno puede hacer esa prueba, por ejemplo, de invertir 180 grados un sonido, la señal de un sonido y ver si cambia algo. Y no, evidentemente no, para el oído es lo mismo. Nota de color al respecto que dice Milton. Mi marido también es músico y estudió en la misma facultad donde había estudiado Milton. ¿En serio? Y Mirá. sí, estudió en UNTREF, licenciado ya lo habíamos en charlado. sí, en artes electrónicas. Sí, me había dicho, ¿verdad? Y cuando están los parlantes conectados, desfasados 180, el chabón lo escucha. Yo digo, ¿qué carajo escuchás, loco? Y el chabón lo escucha, y está bien, ahí sí, porque es un parlante respecto de otro. Pero no sé cómo hace, yo no puedo. Oído tonto, el de él es así como reafilado. Sí. El oído universal. Bueno, ¿se entiende entonces? ¿Tenés alguna duda más respecto de eso, Daniela? ¿De esta tabla? No, la única que tenía era la de circular por esta cuenta, pero gracias, Inés, que ustedes por ver la cuentita. Pues ahí ya. Yo me quedé pensando igual en la tablita, pues si la podés subir la revisamos más con tiempo, ¿no? Pero entonces la primera parte de la tablita, la idea era, en la primera fila, ¿no? Sería incluir el caso de circular y elíptica en la misma fila, ¿no? ¿Es esa? Porque... Era más por el hecho de que se me hacía mucho más claro ver esta cuenta, a mí, o sea, para mi uso me parece más claro ver esta cuenta y saber qué sale y dónde está el ángulo, viéndolo como una grafiquita, a simplemente el texto. No es que está unido, sino que ya había puesto la gráfica acá y no la cometí. Ok. Bueno, no, nada. No, porque no estaba... Estoy un poquito mareada, pero bueno, después si lo subís lo miramos bien. Sí, o sea, quizás me queda la duda de la cuenta de los complejos, pero creo que esto no tiene mucho que ver con o sea, lo importante era que la circular sale 45 y vamos bien ahí. Sí. Ok, genial. ¿Puedo hacer una pregunta muy básica, capaz, de lo que estaba recién mostrando ahí Dani en la tablita? Igual no es necesario, Dani, que la vuelvas a compartir porque... en la lámina, justo están mis perros, en la lámina de cuarto de onda,
Cuando nosotros tenemos la matriz, o sea que tenemos por ejemplo 1, 0, 0, más menos i, no termino de entender, o sea, en qué situaciones usaría el i y en qué situaciones usaría el menos i. Porque yo como que siempre siento que estoy usando el con i positivo, pero ¿en qué situación le pondría el menos i a la matriz de la lámina? Maga, ¿querés contestar vos o...? No, depende cómo está redactado el ejercicio, ¿no? Estoy tratando de pensar algún ejemplo. Tiene que ver con... En la guía sale siempre... Tiene que ver con lo que alfa. decíamos recién de dónde está el eje que desfasa, ¿no? Si el eje rápido o el eje que desfasa está en el eje Y o en el eje X, yo voy a querer desfasarlo 90 y si no voy a querer que vaya para atrás. O sea, quiero que retrase o quiero que adelante es la pregunta. Ese eje. Eso es lo que hay que mirar, digamos. Pero dependiendo de dónde estuviera el eje, no me cambiaba si la ponía, por ejemplo, como la I la pongo en la primera parte de la matriz, como en el lugar 1, o sea, pongo I0, 0, 1. Eso es lo que no entiendo. Me parece que es lo mismo, a ver, por ahí estoy metiendo la pata, pero es lo mismo hacer la matriz 1, 0, 0, I que la matriz menos I, 0, 0, 1. O sea, como que capaz serían equivalentes. Claro. Yo por eso, yo no terminaba de entender eso, o sea, cuál sería la diferencia entre nada de eso, porque sí entendía cuando cambiaba como de lugar la I, si quería que se desfase en el otro eje, pero no entendía en qué situaciones le ponía, por ejemplo, un menos a la I, porque de hecho, por lo menos en todos los ejercicios que hice, nunca lo tuve que usar, pero me generaba duda. Tiene que ver con eso. Si vos siempre seguís la misma, es como la convención de óptica, si vos siempre seguís la misma convención y te ocupás de que el eje rápido sea que desfasa, entonces vas a usar siempre la misma matriz. Si de repente usás los ejes rotados a 90, tenés que usar que desfasa el otro eje. Entonces, o cambiás la I de lugar, o decís, necesito que el eje Y retrase en vez de adelantar. Claro, perfecto. Pero es como decía Genial. Milton, de alguna manera vos lo único que querés ver es el desfasaje entre componentes. Entonces da igual si una componente se desfasa 90 para adelante o la otra componente se desfasa 90 para atrás, ¿entendés? O sea, es lo mismo, porque te interesa la diferencia. Claro, sí, perfecto, ahora me quedó más claro. Hay como un chat paralelo en el chat, valga la redundancia, y no sé si quieren consultarnos algo o ustedes están tranquilos con sus autorrespuestas. No, que yo había visto con esto del tema de las matrices que te aparece con más menos i, por ejemplo, que en algún PDF vi que, por ejemplo, estaba como que la lámina era de más cuarto de onda o menos cuarto de onda. Entonces, en uno de esos casos te aparecía el más en la i y en el otro el menos. Pero es lo mismo, que sea de menos cuarto de onda, es que retrasa en vez de adelantar, es la misma idea. Claro, no entendía bien el significado, pero me acuerdo que venía de ahí el signo, y eso estaba comentando. Ok. Una duda, las de media onda siempre lo que hacen es cambiar el sentido, nada más. O sea, no puede ser que una me quede una lineal, ¿no? ¿Cambiar el sentido de qué? Tipo de giro. Lo que hacen, por ejemplo, en las lineales, te las espejan. Si a una lineal, si no me equivoco, si a una lineal le impones una lámina de media, te la espeja respecto del eje que estás usando, digamos. Sí. Y eso no es un cambio de giro, digamos, es un cambio... Claro, sí, en ese caso no se podría, pero para las otras, digo, circular y elíptica, como que no cambia el estado de, como no puede cambiar de una a otra, ¿no? ¿O sí? Tendría que pensarlo con un poco de delicadeza. Si lo pones en los ejes, estoy de acuerdo que lo único que hace es cambiar el sentido de giro, me parece. Si la pones fuera de los ejes, lo tengo que pensar un poquito. Ok, porque, y una pregunta muy boba, esto es de matemática, me parece, pero ¿puedo compartir un toque, una cosita? Por supuesto. Si tengo... Uy, sí. Ahí va. Bueno, si me queda esto,
¿Es elíptica? Sí, ¿no? Porque Eh, me confundo, o sea, es casi igual excepto por esto de acá. Hmm. Sí, sí, pinta elíptica. mm, Ok, tipo, si no fuese por esto, ahí sí, sería elíptica. Sí, Sería usted, lineal. claro, si fueran los dos si no estuviese ese menos sería lineal, porque tendrían la misma, Está lo bien. mismo, sí. No Ah, sé eso qué sí me... tan cancheros están con la multiplicación de imaginarios, o la división de imaginarios. Pero, bueno, O o si sea, están saliendo adelante, tranqui. Debería saber, quizás, sí, pero no sé, me daba duda eso de que fueran tan parecidas y no sabía. Pero ¿Puedo escribir una cosita solamente muy breve sobre división de complejos? sí, Que lo sí, que se suele hacer cuando uno lo ve. Uy, se cerró. para que te abro Ah, dale, el dale, pizarrón. dale. Bueno, yo también si tengo quería- tanta luz del sol encima que no veo nada, pero es por mi ventana. Bueno, no, era una Ahí va. pavadita nomás. Ahí sale Quería- Inés al rescate. Sí, es una forma. Ahora miro la de Inés, pero por ejemplo, si uno tiene que hacer esto, dividido esto, muchas veces lo que se hace es multiplicar arriba y abajo por este. Exacto. Por el complejo conjugado. Esa era la que mi regla mnemotécnica, A que pleno. nunca me la cuestiono. Pero bueno, tiene sentido. Y después entonces seguro que acá abajo va a quedar algo real, porque al multiplicar Abajo así va a queda quedar c real. cuadrado menos d cuadrado, si no me equivoco. O más d cuadrado, no me acuerdo. Es por Bueno, el. queda algo real en definitiva. Exacto. Y arriba así va a quedar algo desfasado, o sea, algo con una parte real y otra imaginaria. Y bueno, y concentrándose en lo que hay arriba, uno se puede dar cuenta si qué es lo que queda. Está bien, dale, lo uso así entonces. Sí, es verdad, queda un más abajo, porque Ah, queda ok, un menos cuando son reales, pero cuando son complejos, uno y uno complejo, ok, queda súper. ahí. Bueno, en todo caso queda algo real y uno para estos ejercicios en realidad se enfoca más en lo de arriba, en el denominador. Bueno, dejo de compartir esto, a menos que haya algo más de esto. No, ahí está, ahora. A veces sirve eso para sacarse alguna duda en algún resultado como el que tenías vos. Si multiplicabas arriba y abajo, bueno, como para terminar de definir si eso es, si el cociente queda complejo o no. Perfecto, gracias. Ok. ¿Qué más? Buenas, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? Hola, Facu. Bueno, No, Santi. Santi. Sí. Se me trascabellaron las voces. ¿Todo bien? Yo tengo una Bien. duda del 24. ¿De Es la más IA 4? teórica. Sí. Sí. La parcialmente polarizada. También varía como la luz natural, solo que tiene una dirección preferencial. No me quedó claro eso. Es una manera de mirarlo. Es como Pero agarrar y sumar a una natural, agarrarle y agregarle una polarizada definida, la que quieras. Eso es una parcialmente polarizada. pero sigue variando para todos lados, pero varía distinto de como varía la natural. No, es como. No, no. ¿O no? Vos tenés. Es como si tuvieras la natural, que sabés que es Mm, aleatoria, y a eso le agregás, le sumás literalmente el efecto de una polarización, no sé, circular, elíptica, lineal. Pensemos, Luz, Dale. propongo que hagamos el ejercicio de pensar con una lineal, o sea, bastante simple. Después lo pueden hacer ustedes con algo más complejo, pero digamos, parcialmente polarizada, lineal, ¿no? Ponemos la lineal en el eje X y qué vemos con un analizador. Propongo que pensemos ese ejercicio, por ahí se entiende bien con eso. Entonces, si el analizador lo alineo con el eje X, que es donde está la luz polarizada, o sea, en el eje donde tenemos una parte de luz polarizada. Tenemos la no polarizada más la naturalmente o sea, la polarización natural más la linealmente polarizada en el eje X. Y pongo el analizador en el eje X. ¿Qué sucede? Vas a tener un máximo, ¿no? Pensemos cuánta intensidad pasa.
Sí, va a ser un máximo en ese caso. Pero pensemos cuánta intensidad pasa. De la I0 inicial. Ahí en el chat veo que escribieron. I0 sobre 2. O sea, si pienso como en dos ondas por separado, me queda la que es polarización natural I0 sobre 2. Pero la otra pasa entera, ¿no? Y tengo que considerar eso también. ¿Sí? Entonces, tengo, claro, I0 más algo más. Después pueden hacer la cuenta en detalle de cuánto es eso. I0 sobre 2 más todo lo que tenga en la otra. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, el polarizador en el eje ortogonal, en el eje Y, el analizador? I0 sobre 2 nada más. ¿Sí? Ven que ya ahí tenemos algo distinto. Claro, parcialmente polarizada, que es una polarizada más una no polarizada. En ese caso, y estoy planteando el caso en el que la polarizada que estoy sumando es lineal. Y la alineé con el eje X. Bueno, ahí lo que vemos es un máximo en el eje X, que es I0 sobre 2 más algún cachito más. Y un mínimo va a ser en el eje Y, que es I0 sobre 2. ¿Sí? Y en el medio vamos a ver resultados intermedios, ¿sí? Que vamos a tener que usar la ley de Malus para resolverlo, por lo menos la parte que está polarizada linealmente. ¿Sí? Y bueno, el aporte de la no polarizada siempre va a ser I0 sobre 2. Ahí viene el problema de que, bueno, no lo puedo en principio diferenciar de una elíptica, por ejemplo. ¿Sí? Con un analizador, nada más. Porque eso es el mismo resultado que tengo con una elíptica. ¿Se entiende? Entonces se entiende un poco mejor cómo es la parcialmente polarizada haciendo este ejercicio. Sí, un poco más, pero da igual si sumo una lineal o una elíptica o una circular para llegar a la parcialmente polarizada. No, pensémoslo con la circular, por ejemplo. ¿Qué pasa si pongo una circular y pongo el analizador en el eje X? Claro, Voy a ver I0 sobre 2, ¿no? sí, es verdad. Y en el eje Y voy a ver I0 sobre 2. Y esa no la voy a No, poder distinguir de la natural, de la polarizada natural o de una circular. por ejemplo, acá en el 24, tengo que suponer cuál estoy sumando a la natural porque no dice. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre luz parcialmente polarizada y luz elípticamente polarizada? Ahí busca que compares parcialmente polarizada como si fuese lineal más natural en este ejercicio. Claro, la idea de este ejercicio es lo que yo estaba diciendo al principio, de que no la puedo distinguir, o sea, con una lineal no la puedo distinguir con un analizador de una elípticamente polarizada. ¿Sí? ¿Qué tengo que usar si quisiera tener distinguirlas? Con un analizador no me alcanza. Una lámina. Una lámina, perfecto. Con la lámina la voy a distinguir perfectamente. Lámina más analizador, ¿no? Entonces la diferencia las podemos describir, ¿sí? Voy al ejercicio, pregunta la diferencia, las podemos describir así como lo describí yo. Y la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para distinguirlas? Un poquito más ir a los casos particulares y bueno, ahí tenemos, ya después cuando van al ejercicio van ya más en detalle, ¿qué lámina usamos? ¿Cómo usamos el analizador? ¿Qué vemos en la salida en un caso? ¿Qué vemos en la salida en otro? Eso es como resolver el ejercicio completo. Sí. ¿Borro esto?
Yo tengo una duda acerca de la intensidad ahorita que mencionaron al respecto. Esa C y el epsilon cero que sale en la cuenta, en esa integral, ¿qué son? ¿Qué? Porque nunca, o sea, no caí en cuenta que era cuando hicieron la cuenta. No te preocupes, son constantes que vienen de cuál es la permitividad en el vacío y cosas así. No son cosas de las que tengan que preocuparse. En principio, lo Ah, eso. importante. No varía, entonces. No, No. simplemente. Perfecto. Lo único que tienen que registrar ustedes ahí es que la intensidad es proporcional al campo por el campo conjugado. Y el proporcional hace que cuando vos hagas la cuenta todo se lo va a llevar y cero, porque está tanto como antes como después. No es algo de lo que tengan que preocuparse. Bueno, chicos, yo van a ver que en un ratito, 5 minutos, desaparezco, así que Cande, cualquiera. Maga, no, mis neuronas ya no quieren más Lola. Estoy como si fuera noviembre y estamos en junio. Cuando ustedes lo decían, arrancás con la clase y cuando yo entro, despreocupate. Dale. Y vemos cómo nos vamos repartiendo la clase hoy. Sí, lo que salga, lo que sale, sale. Esto es... Sí, como vaya fluyendo. Sí, tal cual. Y acuérdense de que queríamos hablar de ese Hamilton me captó. Sí. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno. Sí, veamos si alguien más tiene consultas de la guía 4. Y después pasamos a la guía 5. Así vamos organizando de esa manera. La pregunta de Tomás es respecto al ejercicio de recién. ¿O... ¿Qué es lo que buscamos obtener con la lámina para después analizar? Ah, bueno, eso es parte, sí, me imagino que es del ejercicio de recién del 24. La pregunta te la reboto, te la reflejo, porque no rebotan las preguntas, son como la luz. Pero te la transformo un poquito. ¿Qué es lo que sí podemos distinguir con un... ¡Ay, Dios! ¡Este gato! Me agarró la locura. No es reflexión total, porque vuelve transformada. ¿Qué es lo que sí podemos analizar con el analizador? ¿Qué es lo que sí podemos analizar con el polarizador? O sea, digo, uno pone un analizador y vimos recién que no nos alcanza la información que tenemos en la luz para analizarla con el polarizador, porque no las podemos distinguir, por ejemplo, una parcialmente polarizada de una elípticamente polarizada. Entonces vos me preguntaste qué es lo que espero tener para analizar para analizar, y yo te pregunto qué es lo que sí, cuándo sí puedo analizar con un analizador. ¿Qué cosas sí puedo analizar con un analizador? ¿Cómo haría ahí con el ángulo? Bien. Entonces, por ejemplo, bueno, bien, Daniela. Sí, o sea, en ambos casos dijeron algo parecido, ¿no? Santi dice cómo haría ahí con el ángulo, y Daniela pone cuando no es circular. Cuando no es circular puedo ver cómo haría ahí con el ángulo, pero en la parcialmente polarizada también puedo ver cómo haría ahí con el ángulo. Y Santi me dice, si es circular no haría nada, y yo digo, ok, pero si es no polarizada, si es luz naturalmente polarizada, tampoco haría nada, entonces tampoco las puedo distinguir. Qué lío. Bueno, acá Tomás dice algo interesante.
el analizador permite ir variando la intensidad si es lineal. Permite ir variando la intensidad siempre, ¿sí? Inet dice necesitas lineal o elíptica. El problema de la elíptica es que tampoco la puedo distinguir de una... tenés todas las láminas que quieras, Daniela. Tampoco la puedo distinguir la elíptica de una parcialmente polarizada, ni la circular de una naturalmente polarizada. Entonces, lo que siempre voy a poder distinguir, lo que seguro voy a poder distinguir, son las lineales. Porque las lineales tienen una particularidad que no tiene ninguna otra, que es que con el analizador en un ángulo se me anulan completamente. Entonces, una posibilidad es pensar cómo puedo llevar una luz a una lineal. Si tengo una elíptica, si tengo una circular, ¿sí? Eso en el caso de como más general, como cómo lo pienso como bien en general. Ahora, este ejercicio no plantea eso. Plantea particularmente, sé que tengo algo o elípticamente polarizado o parcialmente polarizado, ¿no? Tengo una de dos. Entonces eso ya es